Esta noche, condiciones de ventisca se dirigen al noreste, afectando a millones de personas que regresan a casa por Navidad. Una peculiar visión en los cielos sobre Oahu ha capturado la atención de muchos. Pareciendo débil y desorientado, la criatura tenía una cabeza grande, un cuerpo delgado y ojos anchos y oscuros. Informes posteriores sugirieron que el área podría haber sido una de sus zonas de cría, lo que solo amplificó la amenaza percibida de lo que se observó. Millones de estadounidenses observan de cerca una serie de eventos extraños que se desarrollan. Después de que las aguas de la inundación crecieron a través del río Ohio, criaturas oscuras y enroscadas fueron vistas moviéndose juntas de forma extraña bajo la superficie. Simultáneamente, los patrones climáticos se vieron alterados cuando tormentas, tornados, inundaciones y ventiscas azotaron diferentes regiones a la vez. Poco después, surgieron informes de una figura silenciosa y etérea encontrada inmóvil en Virginia Occidental, aparentemente una observadora cuyo propósito había concluido. Y en Texas, incluso los escombros inanimados comenzaron a juntarse y moverse sin viento ni fuerza discernible. Cada evento seguía al siguiente, no de forma aislada, sino de manera interconectada. Juntos, planteaban una pregunta inquietante, mientras el orden se desmoronaba en la tierra, en el cielo, en la vida y en la materia, que se estaba revelando. A lo largo de los Estados Unidos, los patrones climáticos que alguna vez siguieron estaciones claras ya no se comportan como se esperaba. Dentro del mismo periodo, tormentas severas azotaron California, Texas, el medio oeste y la costa este. En lugar de llegar secuencialmente, diferentes tipos de clima extremo aparecieron simultáneamente en regiones que normalmente experimentan condiciones muy diferentes. En California y partes de Texas, semanas de lluvia constante empujaron la tierra más allá de sus límites. El suelo se saturó por completo y ya no pudo absorber agua. Cuando cayó lluvia adicional, las carreteras colapsaron, las laderas se deslizaron y comunidades enteras quedaron repentinamente aisladas. Estas fallas no ocurrieron debido a una única tormenta repentina, sino porque la presión se había estado acumulando silenciosamente con el tiempo hasta que el suelo ya no pudo más. Al mismo tiempo, el medio oeste experimentó fuertes tormentas de nieve y condiciones de congelación, mientras que otras regiones registraron cambios de temperatura inusuales. En algunas áreas, las tormentas de invierno y el aire más cálido se superpusieron de maneras que rara vez ocurren juntas. Inundaciones, ventiscas, tornados y fuertes vientos se desarrollaban todos dentro de la misma ventana estrecha, en lugar de seguir su orden estacional habitual. Los meteorólogos explicaron que esto no fue causado por un solo sistema. Múltiples sistemas atmosféricos se volvieron inestables a la vez. Las corrientes en chorro se desviaron de sus trayectorias normales. Las zonas de alta presión se estancaron en lugar de moverse. Las tormentas persistieron más de lo esperado, alimentándose de condiciones que ya no se reiniciaban entre eventos. Los pronósticos se volvieron más desafiantes, no porque la ciencia fallara, sino porque los propios sistemas se comportaban de manera impredecible. Lo que hizo que este momento se destacara no fue el poder de ninguna tormenta individual, sino la gran cantidad de diferentes formas de interrupción que ocurrían simultáneamente. La naturaleza opera típicamente en ciclos, permitiendo la recuperación entre eventos. Aquí, hubo poca recuperación. Un sistema se superpuso a otro, creando tensión en la tierra, la infraestructura y las comunidades. La Biblia habla de tiempos como estos en Lucas 21, describiendo angustia entre las naciones y confusión en la tierra. El énfasis no está en el miedo, sino en la perplejidad, con personas luchando por comprender por qué los patrones familiares ya no tienen sentido. Esto no implica que cada tormenta tenga un significado individual. Sin embargo, cuando el desorden se extiende por el clima, las estaciones y las regiones al mismo tiempo, plantea una pregunta importante. Si la naturaleza está diseñada para seguir un orden, ¿qué significa cuando ese orden comienza a romperse en todo el país? Después de semanas de clima extremo que alteraron la tierra y empujaron los ríos más allá de sus límites, un descubrimiento mucho más inquietante surgió de las propias aguas. A medida que los niveles de inundación a lo largo del río Ohio comenzaron a estabilizarse, la vigilancia aérea capturó una visión que no podía explicarse como simples escombros. Debajo de la superficie turbia, miles de serpientes masivas eran visibles, moviéndose juntas por el río en un movimiento coordinado. No eran objetos dispersos ni material a la deriva. Las formas eran claramente biológicas.
Cuerpos largos y musculosos se enroscaban y desenroscaban bajo la superficie, retorciéndose en densas formaciones. Su movimiento era fluido, continuo e inconfundiblemente vivo. Desde arriba, las serpientes seguían las curvas naturales del río, girando con precisión donde giraba el río, manteniendo el espaciamiento y la dirección como grupo en lugar de dispersarse con la corriente. Los funcionarios inicialmente sugirieron explicaciones relacionadas con inundaciones, pero esas teorías rápidamente perdieron impulso. La densidad era demasiado consistente y la repetición demasiado uniforme. Lo más importante es que el movimiento sugería intención. Estas criaturas no estaban siendo arrastradas por el agua, se movían dentro de ella. Los observadores notaron un movimiento sincronizado a lo largo de amplias extensiones del río, como si las serpientes estuvieran respondiendo unas a otras en lugar de a fuerzas externas. En las escrituras, las serpientes y los ríos rara vez son símbolos neutrales. Ambos están asociados con el poder oculto, el caos contenido y las fuerzas que habitan debajo de la superficie hasta ser liberadas. El profeta Isaías habla de Leviatán, la serpiente retorcida ligada a las aguas, una imagen ligada a la contención antigua en lugar del peligro aleatorio. El énfasis no está en el ataque repentino, sino en algo contenido durante mucho tiempo, ahora visible. Lo que hace que este momento sea inquietante no es el miedo a las criaturas en sí, sino la implicación de su aparición. Después de que las tormentas sacudieran la tierra y el orden en la naturaleza comenzara a fracturarse, el río reveló formas de vida ligadas a imágenes antiguas de caos mantenido bajo control. Esto deja una pregunta que no se puede ignorar: cuando criaturas mucho tiempo ocultas surgen juntas de las profundidades, ¿es esto simplemente una anomalía biológica, o una señal de que algo contenido ha comenzado a emerger? El 28 de febrero de 2025, ocurrió un evento que dejó a los residentes de Texas, Luisiana y más allá en un estado de confusión y asombro. En ciudades como Dallas y Houston, extraños sonidos metálicos, similares a trompetas, llenaron el aire. La gente lo describió como un zumbido bajo y prolongado que parecía emanar del cielo mismo, como si los cielos mismos estuvieran gimiendo con un poder antiguo. Este fenómeno espeluznante no era el sonido de un trueno, ni el rugido de motores de aviones. Se sentía más profundo. El sonido, que duró casi 3 minutos, fue capturado en teléfonos inteligentes, con vídeos virales que se propagaron rápidamente por las plataformas de redes sociales, alimentando el pánico y la curiosidad generalizada. Algunos hablaron de una sensación de despertar, de poder agitándose desde lo profundo de la Tierra o más allá de las estrellas. Otros fueron presa del miedo, preguntándose si el extraño sonido era una señal de algo catastrófico a punto de desarrollarse. Personas de todos los ámbitos de la vida se encontraron haciendo una pregunta: ¿es esta una señal de arriba? Los sonidos no se limitaron solo a Texas o Luisiana. Testigos de California, Arizona e incluso Florida informaron haber escuchado ruidos similares, lo que reforzó la creciente creencia de que estos eventos no eran incidentes aislados. Algunos especularon que podría ser un fenómeno natural, un evento atmosférico raro. Sin embargo, a medida que llegaban los informes, quedó claro que ninguna explicación científica parecía explicar completamente lo que estaba sucediendo. Lo que muchos no pudieron sacudirse, sin embargo, fue la sensación de que esto era algo más que una mera anomalía en la naturaleza. Resonaba algo mucho más antiguo, algo bíblico. ¿Podrían estos sonidos parecidos a trompetas ser una señal de lo que se ha profetizado en las Escrituras? En la Biblia, el sonido de las trompetas es un símbolo inconfundible, que a menudo anuncia la intervención divina. En Apocalipsis 8, 6-13, los 7 ángeles con 7 trompetas tocan sus clarines para anunciar eventos catastróficos en la tierra. Cada llamada de trompeta señala un cambio en la historia, un tiempo de ajuste de cuentas y juicio. La llamada de trompeta de Dios es el sonido que anuncia el regreso de Cristo, como se ve en 1 Tesalonicenses 4:16, donde se dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La imagen de la trompeta utilizada a lo largo de la profecía bíblica siempre se ha asociado con urgencia, despertar y revelación. ¿Podrían los extraños sonidos en los cielos sobre Texas y los estados circundantes ser el comienzo de algo aún mayor? Muchos se preguntan si esto no es solo una coincidencia, sino una advertencia, un llamado a prepararse a medida que se acerca el regreso de Cristo. A medida que el ruido disminuyó y el shock inicial se desvaneció, algo aún más extraordinario comenzó a aparecer en los cielos sobre los Estados Unidos.
En ciudades como Phoenix, Seattle y Denver, algo comenzó a aparecer que nadie podía explicar: anillos verdes giratorios en el cielo. Al principio, la gente pensó que era una ilusión óptica o un truco de la luz. Pero a medida que el fenómeno continuó, se volvió innegable. Algo mucho más allá de lo ordinario estaba sucediendo. Los testigos lo describieron como si el cielo mismo estuviera respirando, expandiéndose y contrayéndose en una danza rítmica e hipnótica. El fenómeno no se parecía a nada que hubieran visto antes. Estas no eran nubes ordinarias ni el espectáculo de luces de la aurora boreal. Esto era algo nuevo, algo sobrenatural. Las redes sociales explotaron rápidamente con vídeos del fenómeno. A medida que las imágenes se extendieron, también lo hicieron las especulaciones. Algunos creen que es evidencia de actividad extraterrestre, la presencia de seres más allá de nuestro planeta. Sin embargo, otros ven un significado más profundo y espiritual. ¿Es esta una señal divina? ¿Está el cielo tratando de decirle algo a la humanidad? Para muchos, los círculos giratorios traen inmediatamente a la mente imágenes bíblicas. En las escrituras antiguas, el cielo a menudo se veía como un lugar donde Dios revelaba su voluntad, señalando lo divino de maneras misteriosas y poderosas. En Ezequiel 1, 4-28, el profeta Ezequiel describe una visión de ruedas entrelazadas moviéndose en un ritmo armonioso y sagrado. La imagen de estas ruedas celestiales y la idea de algo moviéndose en el cielo con propósito e intención no pueden ser ignoradas cuando estos círculos azules comienzan a aparecer. Algunos han sugerido que los patrones giratorios en el cielo son una manifestación de la presencia de Dios, una declaración visual de poder divino. El color verde en sí, a menudo asociado con la renovación y la vida, puede verse como un recordatorio de las promesas de renovación y restauración de Dios. ¿Podría ser esta una señal de esperanza en medio del caos? ¿Un llamado a la humanidad para que se vuelva a Dios y busque su perdón? La idea de señales en el cielo no es nueva. En Lucas 21, 25-28, Jesús mismo habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, prediciendo un tiempo en que el mundo sería sacudido y las personas se llenarían de miedo al ver las señales en el cielo. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Esto es parte de las señales divinas predichas en la Biblia sobre los últimos tiempos. A medida que los extraños eventos celestiales se desarrollaban, la atmósfera en los E.U. pareció volverse más pesada, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Justo cuando la gente pensaba que había sido testigo de lo máximo del misterio, el clima comenzó a cambiar de maneras que nadie podría haber anticipado. Dentro de las 24 horas posteriores a los sonidos parecidos a trompetas y los círculos verdes giratorios, una serie de devastadoras tormentas de granizo azotaron Texas y Luisiana. El granizo no se parecía a nada que estas regiones hubieran presenciado antes. En algunas áreas, granizos del tamaño de 2 pulgadas de diámetro, a menudo llamados granizo de bola de golf, llovieron implacablemente, dejando un rastro de destrucción. Los automóviles resultaron dañados, los tejados se perforaron y los árboles fueron arrancados de raíz. Era como si los cielos mismos estuvieran enojados, y la naturaleza se hubiera vuelto contra los de abajo. La gravedad de la tormenta hizo que muchos se preguntaran si era una advertencia. ¿Fue este juicio divino o simplemente un desastre natural sin precedentes? La gente en las redes sociales publicaba imágenes de ventanas destrozadas y vehículos aplastados, sus voces llenas de miedo e incredulidad. Algunos susurraron que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Otros hablaron de sentir una extraña conexión con antiguas profecías, como si los cielos estuvieran enojados, y la humanidad estuviera siendo obligada a enfrentar su propio ajuste de cuentas. Como si el devastador granizo no fuera suficiente, algo aún más aterrador siguió. Una serie repentina e intensa de terremotos sacudió la tierra bajo las regiones ya devastadas, haciendo que los edificios se derrumbaran y las carreteras se abrieran de par en par. Lo que lo hizo aún más inquietante fue que estos terremotos ocurrieron en lugares donde la actividad sísmica era casi inaudita. Áreas como Houston, que nunca se habían caracterizado por terremotos, ahora enfrentaban un temblor que parecía casi apocalíptico. Durante horas, la tierra tembló, provocando un escalofrío en el centro mismo de la nación. A medida que los temblores continuaban, los servicios de emergencia se vieron llevados al límite, y las redes sociales se inundaron de informes de edificios derrumbados, cimientos agrietados y vecindarios enteros sumidos en el caos.
El miedo se apoderó de la gente, quienes se preguntaban cuánto más podrían soportar. En momentos como estos, es imposible no pensar en las palabras de Mateo 24, 7, donde Jesús habló de un tiempo en que se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Las vívidas imágenes de destrucción en Texas y Luisiana parecen hacer eco de esas mismas advertencias. Las violentas tormentas, la tierra temblorosa, la sensación de algo mucho más allá del control humano, todo parecía un cumplimiento de las profecías, como si el mundo se estuviera preparando para algo inimaginable. La gente de estas ciudades quedó conmocionada, sus vidas trastornadas en un instante. Algunos se preguntaron si eran meras coincidencias, mientras que otros miraban al cielo con un profundo y perturbador presentimiento. ¿Estaba Dios enviando un mensaje, advirtiendo al mundo de algo que vendría? Después de que el río Ohio revelara criaturas vivas moviéndose coordinadamente bajo el agua, la atención se centró en algo aún más cercano al suelo. No vida surgiendo de las profundidades, sino material sin vida comportándose de maneras que desafiaban las expectativas. En varias áreas inundadas de Texas, los testigos comenzaron a notar que los desechos plásticos y la basura ya no se dispersaban naturalmente a medida que las aguas de la inundación se movían a través de los vecindarios y la tierra abierta. En lugar de extenderse hacia afuera con el viento o la corriente, los desechos se acumulaban, botellas, láminas de plástico y materiales descartados, agrupándose en formaciones densas, separándose y reagrupándose a medida que cambiaba el nivel del agua. Los observadores notaron que diferentes tipos de desechos no se mezclaban aleatoriamente. Ciertos materiales se alineaban juntos, mientras que otros eran empujados a un lado, formando patrones que parecían organizados en lugar de accidentales. Lo que hacía la situación más inquietante era la ausencia de cualquier fuerza obvia. No había viento fuerte, ni maquinaria, ni corriente visible lo suficientemente poderosa como para guiar el movimiento. Sin embargo, los escombros se movieron repetidamente, formando cúmulos, rompiéndose y reencontrándose en otro lugar. Un testigo describió el comportamiento con sencillez, no se juntaba soplando. Estaba eligiendo. Esto marcó un cambio con respecto al descubrimiento anterior. Antes, las criaturas vivas se movían con intención bajo el río. Ahora, incluso lo que estaba claramente muerto, plástico, basura, materia descartada, parecía responder como si se hubiera aplicado una dirección. La pregunta ya no se trataba de biología, sino del orden mismo. La Biblia habla directamente de momentos como este. En Romanos 8, 20-22, las Escrituras dicen que la creación fue sometida a frustración y que toda la creación gime juntamente. El pasaje no describe solo la vida, sino toda la creación respondiendo bajo tensión. Cuando el orden se debilita, incluso la materia inanimada refleja esa presión. Lo que siguió no fue otra señal en el cielo o entre los seres vivos, sino algo mucho más cercano a la vida cotidiana humana. El suelo mismo comenzó a mostrar signos de interrupción. Cuando incluso lo que está muerto ya no se comporta como se espera, sugiere que la perturbación es más profunda que los eventos superficiales. Esto plantea una pregunta preocupante: cuando la materia inanimada comienza a moverse con intención, ¿qué fuerza está dando dirección y por qué se está volviendo visible ahora? Después de que la materia inanimada en Texas comenzó a comportarse con aparente dirección, el enfoque cambió una vez más, esta vez a algo innegablemente vivo. En un área remota de Virginia Occidental, los testigos informaron la aparición de una extraña criatura diferente a cualquier cosa que se encontrara comúnmente. No cargaba, huía ni reaccionaba con hostilidad. En cambio, permanecía cerca del suelo, inmóvil durante largos periodos, como si estuviera conservando la poca fuerza que le quedaba. Su postura era reveladora. La criatura no asumió una postura defensiva, ni mostró ningún comportamiento asociado con la caza o la supervivencia. Sus extremidades colgaban. Sus movimientos eran lentos y limitados. Todo en su cuerpo sugería agotamiento en lugar de amenaza. Los observadores describieron la presencia no como agresiva, sino vigilante, silenciosa, quieta y atenta, como si su papel nunca hubiera sido interferir, sino solo observar. Más inquietante fue lo que no sucedió. No hubo signos de recuperación, ninguna respuesta de ningún sistema externo, ningún intento de asistencia, recuperación o eliminación. Pasaron días sin escalada, sin actividad de seguimiento y sin indicios de que la criatura fuera parte de una operación en curso. Parecía ser una entidad solitaria, abandonada después de que su propósito se hubiera cumplido.
Esta idea no es ajena a las Escrituras. El libro de Daniel habla de vigilantes, guardianes que observan los eventos que se desarrollan en la tierra. Judas también escribe sobre seres que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su morada y fueron apartados de su lugar. En estas narraciones, el énfasis no está en la invasión sino en el papel y la limitación, la observación sin intervención, la presencia sin permanencia. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es el miedo a la criatura en sí, sino lo que implica su condición. Si fue enviada a observar y ahora está fallando, entonces la observación puede que ya no sea necesaria. Su función parece completa, y eso lleva a una pregunta mucho más preocupante que la aparición de la criatura. Si el observador ha sido dejado atrás, ¿quién o qué estaba siendo observado todo este tiempo? En varios estados, los testigos registraron formaciones de nubes que parecían adquirir formas distintas y reconocibles. No eran contornos vagos ni impresiones fugaces. Las formas se mantuvieron el tiempo suficiente para ser filmadas, fotografiadas y comparadas entre ubicaciones. En un caso, una masiva formación de nubes se asemejó a una mano humana extendiéndose hacia abajo desde el cielo. La estructura estaba inusualmente definida con una forma clara que muchos espectadores reconocieron de inmediato. En otra ubicación, una formación separada se alineó en lo que parecía una cruz, equilibrada y centrada, visible durante varios minutos antes de disolverse lentamente de nuevo en cobertura de nubes ordinaria. Estas imágenes se propagaron rápidamente, no porque las nubes sean raras, sino porque las formas se sintieron deliberadas en lugar de accidentales. Los meteorólogos ofrecieron una explicación familiar, la pareidolia de nubes, la tendencia humana a reconocer patrones en formas aleatorias. Si bien esta explicación da cuenta de por qué las personas interpretan formas, no aborda completamente por qué estas formaciones particulares aparecieron con tanta claridad, simetría y sincronización, especialmente durante periodos de intensa actividad climática. Incluso algunos expertos reconocen que la precisión y la duración de las formas fueron inusuales. En la Biblia, los símbolos como estos tienen un significado profundo. La mano se usa a menudo para representar autoridad, acción o intervención, la mano de Dios guiando, advirtiendo o sosteniendo. La cruz, central en la fe cristiana, representa el sacrificio, la redención y la línea divisoria entre el juicio y la misericordia. Estos símbolos no son decorativos, comunican un propósito. Cuando aparecen repetidamente en las Escrituras, lo hacen en momentos de decisión, transición o para llamar la atención de la gente. Lo que inquietó a muchos observadores no fue simplemente la aparición de las nubes, sino su contexto. Surgieron durante una temporada ya marcada por el desorden, tormentas sin patrones claros, ríos que revelaban cosas ocultas y eventos que desafiaban la sensación de que la naturaleza estaba operando como de costumbre. El cielo, que normalmente se siente distante y pasivo, pareció participar en la misma interrupción que se desarrollaba debajo. Para los creyentes, el momento tuvo peso. Lucas 21 habla de señales en los cielos junto con la angustia en la tierra. El énfasis no está en el miedo, sino en la conciencia, en reconocer cuando los sistemas familiares comienzan a comunicar algo más allá de la explicación rutinaria. Los escépticos pueden descartar las formaciones como coincidencia. Otros las ven como recordatorios en lugar de predicciones. Pero cuando símbolos tan profundamente arraigados en las Escrituras aparecen sobre una nación ya sacudida por eventos inusuales, invitan a la reflexión. La pregunta no es si las nubes pueden formar figuras. La pregunta es por qué aparecieron estos símbolos cuando lo hicieron. Cuando los signos familiares se elevan sobre nosotros en momentos de incertidumbre, ¿son simplemente coincidencia o una forma de comunicación destinada a ser notada? A lo largo de secciones del río Tennessee, los residentes comenzaron a notar algo profundamente inquietante. El agua, normalmente marrón o verde con sedimentos, de repente cambió a un color rojo oscuro. Desde puentes, orillas del río y carreteras cercanas, el cambio era imposible de pasar por alto. No era una tinción tenue ni una decoloración breve. Grandes tramos del río parecían manchados, como si algo fundamental en el agua hubiera cambiado. Poco después del cambio de color, los peces comenzaron a aparecer en las orillas. Algunos flotaban sin vida cerca de la superficie, mientras que otros se encontraban varados en áreas poco profundas. Las autoridades locales respondieron rápidamente, recolectando muestras y restringiendo el acceso en ciertas zonas. Sin embargo, en las primeras horas, no surgió una explicación clara.
No hubo un derrame químico confirmado. No se identificó ningún accidente industrial de inmediato. El río había cambiado, pero la causa seguía sin estar clara. Los residentes describieron la vista en términos simples. Muchos dijeron que el agua parecía sangre. La comparación se extendió rápidamente, no por pánico, sino porque coincidía con lo que la gente veía con sus propios ojos. Un río que antes sostenía la vida ahora parecía hostil a ella. En la Biblia, el agua está estrechamente ligada a la vida. Los ríos sustentan ciudades, cultivos y civilizaciones enteras. Cuando el agua se altera, las Escrituras lo tratan como una advertencia seria. En el libro de Éxodo, el Nilo convirtiéndose en sangre marcó un momento en que se anunciaba el juicio. No se ocultaba. En el libro de Apocalipsis, aparece una imagen similar nuevamente, señalando que los sistemas destinados a dar vida pueden convertirse en instrumentos de advertencia cuando se cruzan los límites. El poder de estos ecos bíblicos no reside en el miedo, sino en el significado. El agua no cambia sin consecuencias. Cuando los ríos se ven afectados, el impacto se extiende mucho más allá de sus orillas. Los peces mueren. Los ecosistemas sufren. Las comunidades se ven obligadas a prestar atención. Algo que antes se daba por sentado se vuelve imposible de ignorar. Lo que hizo que el evento del río Tennessee fuera especialmente preocupante fue su momento. Ocurrió durante un periodo ya marcado por el desorden, tormentas sin estación, movimientos extraños en la naturaleza y señales de que los patrones familiares se estaban debilitando. El río no simplemente se inundó o se secó, cambió de carácter. Esto no significa que cada decoloración sea una profecía o que la ciencia no tenga un papel en la explicación. Las causas pueden ser identificadas eventualmente, pero las Escrituras enseñan que las advertencias a menudo aparecen antes de que la comprensión se ponga al día. Las señales atraen la atención primero, las explicaciones siguen después. La pregunta que plantean las aguas rojas es simple pero profunda: cuando el agua, la fuente misma de la vida, cambia de color y trae muerte en lugar de sustento, ¿qué se está señalando? ¿Es simplemente contaminación, o un recordatorio de que incluso los cimientos más básicos de la vida no son tan estables como asumimos? Si bien la atención a menudo se centra en signos dramáticos en la naturaleza, otro cambio continúa silenciosamente bajo la superficie de la vida cotidiana en toda la nación. El abandono de la fe está aumentando, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La creencia ya no se rechaza con enojo, sino con indiferencia. A Dios no se le discute, se le aparta lentamente. Lo que una vez dio forma a la identidad y la conciencia ahora se trata como opcional, obsoleto o irrelevante. Al mismo tiempo, la verdad se ha vuelto cada vez más subjetiva. En lugar de ser algo que descubrir y mantener, la verdad a menudo se remodela para adaptarse a las preferencias personales. Los límites morales que una vez guiaron el comportamiento se suavizan, se cuestionan o se eliminan por completo. Lo que las Escrituras advirtieron ya no se esconde en las sombras. La oscuridad se normaliza, se reformula como autoexpresión, entretenimiento o libertad personal. Con el tiempo, la exposición repetida agudiza el discernimiento hasta que lo que una vez se sintió mal ya no se siente grave en absoluto. Las propias iglesias no son inmunes. Muchas informan de una creciente división, confusión y apatía. Las enseñanzas que alguna vez se centraron en el arrepentimiento y la transformación son reemplazadas por mensajes diseñados para evitar la incomodidad. La falsa enseñanza se propaga silenciosamente, no siempre a través de un error obvio, sino por omisión. La verdad no se dice porque podría desafiar o confrontar. La asistencia se vuelve rutinaria. La fe se vuelve cultural. Y la convicción se desvanece en hábito. La cultura refuerza este cambio. Lo que las Escrituras advirtieron ahora se celebra abiertamente. El orgullo reemplaza la humildad. El egoísmo reemplaza el sacrificio. El placer se eleva por encima de la disciplina. El éxito se mide por la visibilidad en lugar de la fidelidad. En este entorno, la creencia se convierte en algo para personalizar en lugar de someterse. El resultado no es rebelión abierta, sino erosión lenta. La Biblia advirtió sobre este patrón hace mucho tiempo. En 2 Timoteo, capítulo 3, describe un tiempo en que las personas se volverán amantes de sí mismas, amantes del placer más que amantes de Dios.
La advertencia no es sobre un colapso repentino, sino sobre una deriva gradual. La fe no desaparece de la noche a la mañana, se debilita por negligencia, compromiso y distracción hasta que queda poco. Lo que hace que este momento sea peligroso es lo ordinario que se siente. No hay alarmas, no hay crisis visible. La vida continúa como de costumbre mientras los cimientos cambian silenciosamente. Este tipo de colapso es más difícil de reconocer porque ocurre internamente, dentro de los corazones, los valores y las prioridades. Las señales en el cielo pueden captar la atención, pero las escrituras señalan consistentemente hacia adentro. La condición de una nación se mide no solo por lo que sucede sobre ella, sino por lo que se forma dentro de ella. Cuando la fe se desvanece, la verdad se dobla y la conciencia se calla, la advertencia ya está activa. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo, ¿las señales más grandes se encuentran en los cielos de arriba, o en los corazones de una nación que se desvanece lentamente? Cuando estos eventos se ven de forma aislada, siempre hay explicaciones disponibles. Los sistemas climáticos cambian, los ríos se alteran, las sociedades evolucionan, los sucesos extraños se analizan, se clasifican y, finalmente, se absorben en la normalidad. Pero cuando estos patrones aparecen juntos, en la naturaleza, en la cultura y en el corazón humano, exigen más que una rápida desestimación. La Biblia nunca instruye a los creyentes a perseguir señales por curiosidad. En cambio, enseña el discernimiento. Los patrones importan porque revelan la dirección. Jesús mismo advirtió que antes de su regreso, el mundo no solo experimentaría caos, sino confusión. Los sistemas familiares perderían su fiabilidad. La creación gemiría. La verdad se debilitaría. Las personas lucharían por comprender lo que estaban viendo, no porque nada tuviera sentido, sino porque estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. Las escrituras describen señales en los cielos y angustia en la tierra ocurriendo juntas, junto con una gran apostasía en la fe. Estos no se presentan como predicciones aisladas, sino como indicadores convergentes. Cuando el orden natural se tensa, la claridad moral se desvanece y la conciencia espiritual se adormece al mismo tiempo. La Biblia lo llama un tiempo de vigilancia. ¿Está Jesús regresando? Las escrituras son claras en un punto, su regreso no será anunciado por un solo evento, fecha o espectáculo. No será confirmado por una tormenta, una señal o un descubrimiento. En cambio, vendrá cuando el mundo menos lo espere, cuando la vida parezca normal en la superficie pero inestable por debajo. El propósito de estos patrones no es inspirar miedo, es despertar la disposición. Jesús advirtió que muchos estarían distraídos, cómodos y confiados hasta el momento en que llegara la verdad. El peligro no está en perder una señal, sino en ignorar hacia dónde apuntan las señales. Estos patrones no exigen especulación, exigen reflexión. Llaman a que los corazones se realineen, las prioridades cambien y la fe se examine honestamente. Ya sea que estemos viviendo o no en los últimos momentos, las escrituras enseñan que la preparación siempre es urgente. La verdadera pregunta puede no ser cuándo regresará Jesús, sino si estamos preparados si lo hace. La segunda venida de Jesucristo. Después de su resurrección, Jesucristo permaneció con sus apóstoles durante 40 días sagrados, continuando su ministerio más allá de la tumba. Durante este tiempo, les enseñó sobre el reino de Dios, fortaleció su fe y les ayudó a comprender el significado divino de su sufrimiento, muerte y triunfo sobre la muerte. Consoló sus miedos, corrigió sus malentendidos y los preparó para un futuro en el que llevarían su mensaje al mundo sin su presencia física. Cuando llegó el momento señalado, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, un lugar ya rico en significado profético. Allí, habiendo completado todo lo que se requería de él en esa temporada, se preparó para regresar a su Padre Celestial. Mientras ascendía al cielo, sus seguidores observaron con reverente asombro. Luego aparecieron dos ángeles y declararon que este mismo Jesús regresaría un día de la misma manera. A partir de ese momento, los creyentes a lo largo de las generaciones han vivido con esperanza, anticipación y expectativa de su regreso prometido. La segunda venida de Jesucristo será profundamente diferente de su primera venida. No llegará en silencio ni desapercibido, ni vendrá como un bebé vulnerable. En cambio, regresará en poder, majestad y gloria, atestiguado por toda la humanidad. Uno de sus propósitos centrales será limpiar la tierra.
La maldad llegará a su fin, la corrupción será destruida y todo lo que profana será eliminado. Las Escrituras enseñan que la tierra misma será purificada, simbólica y literalmente, por fuego. Esta purificación no es meramente un acto de destrucción, sino un acto de renovación, preparando el mundo para que sea un lugar donde pueda morar la justicia. A través de este proceso, se cumplirá la justicia divina, mientras que la misericordia se extenderá a aquellos que han elegido el arrepentimiento y la fe. Otra gran obra del Salvador a su regreso será el juicio. Jesucristo juzgará a todas las naciones y a todas las personas, separando a los justos de los impíos con conocimiento y justicia perfectos. Se establecerán tronos, se dará autoridad, y aquellos que permanecieron fieles incluso frente al sufrimiento y la persecución serán recompensados. El juicio no se basará únicamente en acciones externas, sino en los verdaderos deseos del corazón, las elecciones hechas en secreto y la voluntad de seguir la verdad cuando se ofreció. Aquellos que rechazaron la luz y la verdad no resucitarán de inmediato, sino que esperarán una resurrección posterior. Este juicio reflejará la ley eterna, el amor divino y la comprensión completa. La segunda venida también marcará el comienzo del milenio, un periodo de 1000 años durante el cual Jesucristo reinará personalmente en la tierra. Durante esta era, la paz se extenderá por las naciones, la guerra cesará y la injusticia perderá su poder. La influencia de Satanás será restringida, permitiendo a la humanidad vivir sin tentación y engaño constantes. Los fieles serán arrebatados para encontrarse con el Salvador a su venida, y la tierra experimentará un nivel de armonía nunca antes conocido. Se construirán templos y se llenarán de adoradores. Se realizarán ordenanzas sagradas, y las familias se unirán a través de generaciones. La revelación aumentará, el conocimiento se expandirá y los propósitos de Dios para la humanidad avanzarán sin la obstrucción de la maldad generalizada. Una parte esencial del regreso de Cristo es la consumación de la primera resurrección. Aquellos que son parte de la resurrección de los justos se levantarán de sus tumbas y se encontrarán con el Salvador. Esta resurrección comenzó poco después de la propia resurrección de Cristo, cuando individuos justos fueron levantados como testigos de su victoria sobre la muerte. A lo largo de la historia, otros también han sido resucitados según la voluntad de Dios. A la venida del Salvador, aquellos que heredarán la gloria celestial se levantarán primero, seguidos por aquellos que heredarán la gloria terrestre. Este glorioso evento confirma que la muerte ha sido vencida permanentemente a través de Jesucristo y que la tumba ya no tiene poder supremo sobre la humanidad. Aquellos que sean impíos en el momento de la venida del Salvador serán destruidos en la carne y no resucitarán de inmediato. Junto con los muertos impíos, esperarán la resurrección final. Finalmente, todas las personas resucitarán y serán llevadas ante Dios para ser juzgadas. Cada alma heredará un reino según la obediencia, la fidelidad y la voluntad de recibir la verdad, o enfrentará la separación de Dios. Este resultado enfatiza la responsabilidad personal y recuerda a la humanidad que la vida mortal es un tiempo de preparación con consecuencias eternas. Cuando Jesucristo regrese, tomará su legítimo lugar como Rey del cielo y de la tierra. A diferencia de su humilde nacimiento en un establo, su segunda venida será inconfundible y universal. Todo oído oirá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Reinará en paz durante 1000 años, cumpliendo antiguas profecías habladas por profetas a lo largo de la historia. Títulos como Príncipe de Paz, Dios poderoso, Padre eterno y Rey de Reyes ya no serán solo palabras de fe, sino una realidad visible. Aunque nadie conoce el momento exacto del regreso del Salvador, Él ha proporcionado señales y consejos para ayudar a sus seguidores a prepararse. En lugar de centrarse en fechas o especulaciones, se insta a los creyentes a vigilar, permanecer espiritualmente alerta y vivir fielmente. La preparación viene a través de la obediencia, la oración sincera, el arrepentimiento y la dependencia de la guía del Espíritu Santo. Aquellos que se esfuerzan por vivir el Evangelio a diario no temerán la venida del Salvador. En cambio, la recibirán con gozo, esperanza y confianza, confiando en su promesa de que el reino pertenece a los fieles que perseveran hasta el fin. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué piensas. Tormentas severas al aire. La alerta de tornado ahora mismo. Millones en alerta por tormentas y vientos destructivos. Por toda América, la creación misma parece gemir.
Desde las géiseres hirviendo y las llamas rugientes de Yellowstone hasta los huracanes que arrasan las costas y los tornados que desgarran el corazón del país, la tierra tiembla como advirtiendo de algo mayor. Bandadas de pájaros giran salvajemente sobre las ciudades, mientras que sumideros repentinos liberan extrañas columnas de humo que dejan a los científicos desconcertados. En los cielos, formas radiantes parecidas a ángeles despiertan asombro y terror. ¿Son estas coincidencias naturales, o las advertencias mismas de las que habló Jesús en Mateo 24? Esta noche, rastreamos eventos impactantes desde los misteriosos descubrimientos del Gran Cañón hasta las tormentas que azotan el Atlántico. Mantente conectado y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo difunde este mensaje urgente. El Atlántico ha desatado su furia. El huracán Gabriel, una vez un remolino distante sobre aguas cálidas, se intensificó con aterradora velocidad hasta convertirse en un monstruo de categoría 4. A lo largo de las costas de Florida, las familias se despertaron no con mareas suaves, sino con muros de agua que corrían por los vecindarios. Calles enteras desaparecieron bajo inundaciones crecientes. Los autos flotaban como juguetes de niños, y las palmeras se doblaban como si se inclinaran bajo una mano invisible. En las Carolinas, los vientos desgarraron hogares frágiles, astillaron tejados y esparcieron pertenencias por las autopistas. Los relámpagos partieron el cielo nocturno una y otra vez, ráfagas irregulares iluminando mares ennegrecidos por la furia. Fuimos testigos de una tormenta como ninguna que hubiéramos soportado jamás, describen los sobrevivientes. Sonaba como si los cielos mismos estuvieran gritando, dijo un sobreviviente, aferrando los restos empapados de su Biblia después de escapar de su casa inundada. Otro habló del inquietante silencio que precedió al temporal, seguido de un rugido que sacudió los cimientos e hizo que las familias corrieran a los áticos y tejados. Barcos de rescate navegaron por pueblos sumergidos, sacando niños de ventanas del segundo piso. Para muchos, la tormenta no fue meramente un evento meteorológico, se sintió como un juicio arrasando la tierra. Incluso mientras Gabriel azotaba la costa, los meteorólogos emitieron nuevas advertencias. Las imágenes satelitales revelaron espirales ominosas que se extendían por cientos de millas, alimentándose del cálido océano debajo. Algunos expertos advirtieron, esta puede ser la temporada de tormentas más activa en décadas. Para los fieles, tal convergencia no es mera coincidencia, refleja la profecía. Las Escrituras hablan claramente. Lucas 9:25 registra la advertencia de Jesús: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las naciones, y confusión de mar y de olas rugientes, que son los huracanes sino el mar rugiente levantando su voz en desafío, infundiendo terror en los corazones y obligando a las naciones a arrodillarse. El profeta Nahum añade en 1:3, el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Estas tormentas nos recuerdan que la creación misma no está en rebelión, sino bajo el dominio divino. La ciencia explica los huracanes con gráficos de sistemas de alta presión y mares crecientes. Sin embargo, para aquellos que miran con ojos espirituales, el tiempo y la intensidad hablan más fuerte que cualquier alimentación satelital. ¿Por qué se forman las tormentas con tal furia ahora, cuando la decadencia moral y la división alcanzan su punto álgido? ¿Podrían los mares estar haciendo eco de la condición de la humanidad, reflejando el caos dentro de nuestras propias sociedades? Los huracanes despojan nuestras ilusiones de control. Nos recuerdan que a pesar de nuestra tecnología, riqueza y orgullo, mientras Gabriel traza su camino, y mientras dos nuevas tormentas ganan fuerza, surge la pregunta, ¿son estas advertencias? ¿Son voces de la creación que hacen eco de la profecía de Jesús de que el fin se acerca? Quédate con nosotros porque lo que sigue te sacudirá aún más. No te pierdas la siguiente parte. Nubes ominosas se cernieron antes de que el primer embudo tocara la tierra. Los testigos hablaron de un extraño y antinatural brillo anaranjado extendiéndose por el horizonte, como si los cielos mismos estuvieran pintando una advertencia sobre las llanuras. Por un momento, el silencio se prolongó. Luego los cielos se tornaron de un verde enfermizo, un color que los experimentados cazadores de tormentas saben que indica peligro. Para muchos, se sintió como un vistazo a cielos del fin del mundo, el cielo abriendo su boca antes de desatar el caos. En cuestión de minutos, los embudos cayeron como dagas de las nubes. Cazadores de tormentas capturaron las monstruosas espirales desgarrando las tierras de cultivo.
Cada rotación, una torre de violencia, triturando todo a su paso. Los graneros se derrumbaron como si estuvieran hechos de papel. Las vallas fueron levantadas en el aire, y los cables eléctricos cayeron en montones enredados. En Oklahoma, un embudo talló una franja de casi 1 milla de ancho, dejando un rastro de escombros donde antes se alzaban las casas. Arkansas no corrió mejor. Barrios enteros quedaron reducidos a tablas esparcidas y metal retorcido. En Texas, el rugido de múltiples tornados se fusionó en un sonido tan fuerte que los sobrevivientes lo compararon con el estruendo de la guerra. Testigos presenciales recuerdan vívidamente el terror. Un padre describió haber sostenido a sus hijos debajo de un colchón mientras su casa temblaba como si gigantes hubieran agarrado las paredes. Fue como un tren de carga atravesando la sala de estar, dijo, con la voz quebrada mientras señalaba las ruinas de lo que fue su hogar. Otros recordaron que el aire mismo se volvió pesado y quieto justo antes de que cayera el embudo, como si el mundo se hubiera detenido para dar una última respiración. Equipos de rescate tamizaron escombros bajo cielos iluminados por relámpagos, escuchando débiles gritos bajo estructuras colapsadas. Los perros ladraban frenéticamente, buscando a los desaparecidos. Comunidades enteras se quedaron en silencio atónitas, sus vidas desarraigadas en cuestión de minutos. Lo que habían sido paisajes familiares de granjas y suburbios tranquilos se convirtieron en páramos marcados por madera astillada, vehículos volcados y cimientos desnudos. Los meteorólogos llaman a esta región Tornado Alley por una buena razón. El aire cálido y húmedo del Golfo choca con el aire frío de las montañas rocosas, creando el caldo de cultivo perfecto para las tempestades. Sin embargo, la frecuencia e intensidad parecen crecer con cada año que pasa, extendiéndose más allá de los límites estacionales. Los científicos hablan de cambios climáticos. Pero para las personas que miran los cielos iluminados por extraños relámpagos, hay una pregunta más profunda: ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué con tanta fuerza? Las escrituras resuenan en momentos como estos. Isaías 29, 6 advierte: serás castigada por el Señor Todopoderoso con truenos, terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, y con llama de fuego devorador. Jesús mismo predijo en Lucas 9 y 11 que habrá grandes terremotos, y en varios lugares pestes y hambres, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Los tornados de esta temporada no son simplemente tormentas, son recordatorios. Los torbellinos que derriban edificios también despojan las ilusiones de seguridad. Nos obligan a enfrentar nuestra fragilidad, nuestra dependencia y la posibilidad de que los cielos mismos estén declarando lo que muchos se niegan a escuchar, que el tiempo es corto y el juicio se acerca. En las últimas semanas, los cielos sobre las ciudades más grandes de América se han convertido en teatros de confusión. Los viajeros de Chicago se detuvieron en seco cuando miles de pájaros giraron en círculos frenéticos sobre los rascacielos, chocando contra las ventanas con fuerza repugnante. En Dallas, las autopistas fueron invadidas por nubes negras de estorninos, sus movimientos erráticos, chocando contra automóviles y farolas como si un imán invisible se hubiera roto. Los peatones de Nueva York filmaron escenas de palomas dispersándose salvajemente por Times Square, una tormenta de alas que oscurecía el brillo de neón. Los vídeos se propagaron en línea, atrayendo millones de visitas. Es como si la brújula de la naturaleza estuviera rota, comentó un comentarista, haciendo eco de la inquietud de una nación que observa a las criaturas perder todo sentido de dirección. Pero el caos no se limitó a los cielos. En Luisiana, Kentucky y Pensilvania, la propia tierra cedió. Se abrieron sumideros repentinamente, algunos lo suficientemente pequeños como para tragarse autos, otros abismos abiertos que devoraron tramos enteros de carretera. Sin embargo, lo que más inquietó a los testigos no fue el colapso de la tierra, sino lo que siguió. De estos agujeros surgieron densas columnas de humo blanco que se enroscaban en el aire, como exhalaciones de un horno oculto en las profundidades de la tierra. Algunos residentes describieron un olor acre, similar al azufre, un hedor que se aferraba al aire mucho después de que el humo se disipara. Los equipos de emergencia se apresuraron a las escenas, acordonando calles y sondeando los sumideros en busca de fugas de gas o quemaduras químicas. Los funcionarios aseguraron al público que probablemente se trataba de gas natural que salía de bolsas subterráneas, pero sus voces delataban vacilación. Muchos admitieron en privado que nunca habían visto tales fenómenos en varios estados a la vez. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tal frecuencia inquietante? Las escrituras hablan de tales presagios.
Joel 2:30 declara, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. ¿Qué más son estos cielos llenos de pájaros frenéticos y la tierra exhalando humo de profundidades invisibles, sino una sombra de esta profecía? Los cielos y la tierra parecen hablar al unísono, advirtiendo de una realidad mayor de lo que la ciencia puede explicar. Algunos científicos señalan cambios climáticos, fluctuaciones del campo magnético o inestabilidad subterránea como posibles explicaciones. Pero los creyentes ven un mensaje más profundo. Las criaturas del aire y los cimientos de la tierra tiemblan, revelando un mundo que se acerca a su hora señalada. Las aves, antes símbolos de libertad, ahora vuelan como prisioneros de la confusión. La tierra, antes silenciosa, ahora gime y exhala como si anunciara juicio. ¿Podrían estos ser precursores de mayores convulsiones venideras? Son señales grabadas en la tela de la naturaleza que instan a la humanidad a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Las señales se acumulan. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ver? Dale me gusta, comenta y suscríbete para no perderte la próxima señal que se desarrolla ante nuestros ojos. Bajo el sol abrasador de Arizona, un grupo de excursionistas se topó con algo que desafiaba la explicación. En un tramo remoto de arenisca, descubrieron huellas tan masivas que empequeñecían las suyas. Cada impresión medía casi el doble de la longitud de una bota de hombre. Los bordes eran afilados, la profundidad innegable. No eran formas vagas que pudieran descartarse como erosión, eran pasos deliberados y poderosos presionados en la piedra, como si hubieran sido hechos por seres de tamaño imposible. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente, atrayendo a arqueólogos a la escena. Lo que descubrieron a continuación profundizó el misterio. Enterrados en cuevas cercanas yacían esqueletos de escala extraordinaria, fémures más largos que las piernas de hombres adultos, cajas torácicas lo suficientemente anchas como para rodear a dos adultos parados uno al lado del otro, y cráneos coronados con dientes sobredimensionados que parecían más bestias que humanos. Junto a estos restos yacían artefactos, armas talladas en obsidiana tan grandes que parecían hechas para manos el doble de grandes que las nuestras, y tablillas de piedra grabadas con marcas que no coincidían con ningún idioma o cultura conocida. Las autoridades respondieron rápidamente. Cajas que contenían huesos y reliquias fueron cargadas en vehículos y transportadas bajo guardia, mientras que las declaraciones oficiales solo hablaban de identificación errónea de fósiles o anomalías geológicas. Sin embargo, aquellos que vieron la evidencia con sus propios ojos se negaron a guardar silencio. No eran huesos humanos normales, declaró un testigo presencial. Lo que vimos era algo antiguo, y algo que el mundo no está listo para aceptar. Para aquellos que conocen las Escrituras, el descubrimiento se alinea con una verdad escalofriante. Génesis 6:4 declara, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ezequiel 37 añade otra capa escalofriante, hablando de huesos secos que llenaban un valle, huesos que Dios prometió levantar con su espíritu. ¿Son estas revelaciones meras reliquias de una era olvidada, o son advertencias proféticas que resuenan a través del tiempo? La similitud con los días de Noé no puede ser ignorada. Entonces, la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Gigantes caminaban entre los hombres. El juicio cayó en forma del diluvio. Ahora, mientras el Gran Cañón revela secretos ocultos durante milenios, ¿estamos viendo resurgir esos días antes de que llegue nuestro propio juicio? Las implicaciones sacuden más que la ciencia, golpean el corazón de la historia misma. Si los gigantes realmente caminaron por esta tierra, entonces el registro de la Biblia no es mito sino memoria, y las señales de su regreso no son fábulas sino pronósticos. Quizás esta sea la razón por la que el silencio sigue a cada descubrimiento. Reconocer estas verdades es admitir que la profecía está viva, que las escrituras nunca han dejado de hablar, y que las advertencias escritas hace miles de años convergen en nuestra generación. Las piedras del cañón testifican, las huellas hablan, los huesos susurran. Juntas, nos recuerdan que la historia no ha terminado, y tampoco el plan de Dios. Comenzó con una tormenta sobre Texas. Nubes oscuras se juntaron. Relámpagos rasgaron el horizonte. Los testigos se paralizaron al emerger formas luminosas en los cielos. Las alas se arquearon ampliamente como si abarcaran los cielos.
Los teléfonos se alzaron, se capturaron grabaciones y, en cuestión de horas, las imágenes se propagaron como la pólvora, figuras angelicales brillando sobre la tormenta. En Florida, llegaron informes similares. Familias que conducían por carreteras costeras detuvieron sus autos para mirar hacia arriba. Algunos describieron siluetas radiantes flotando en silencio, sus contornos tan distintos que parecían esculpidos por manos invisibles. Una figura parecía inclinada en oración, con las alas plegadas, brillando débilmente contra el telón de fondo de nubes de tormenta rodantes. Otra se extendía hacia afuera como si estuviera protegiendo la tierra abajo, cerniéndose sobre la tormenta como un centinela de luz. California pronto se unió al coro de avistamientos. Vídeos mostraron nubes que se apartaban lo suficiente como para revelar formas aladas suspendidas en la atmósfera, inmóviles pero vivas, irradiando un brillo de otro mundo. Los creyentes cayeron de rodillas en asombro, lágrimas corriendo mientras rezaban en voz alta, convencidos de que estaban contemplando mensajeros celestiales. Los niños señalaban al cielo con asombro, susurrando. Pero el escepticismo aumentó junto con la reverencia. Los meteorólogos calificaron los avistamientos de pareidolia, la tendencia humana a ver formas familiares en patrones aleatorios, en este caso, nubes y luz. Los críticos argumentaron que las tormentas forman naturalmente imágenes dramáticas, y con millones de cámaras apuntando al cielo, solo era cuestión de tiempo antes de que algunas parecieran angelicales. Es una coincidencia, nada más, insistió un científico atmosférico. Sin embargo, el peso del testimonio no puede ser ignorado. Miles en diferentes estados vieron no nubes vagas, sino figuras. Figuras que parecían decididas, radiantes, incluso santas. Algunos espectadores informaron sentir una presencia inquebrantable mientras observaban, una pesadez en el aire que despertaba tanto miedo como asombro. Otros hablaron de escuchar sonidos débiles, como susurros de trompetas llevados por el viento. La pregunta pesa mucho, ¿son estos verdaderos mensajeros del cielo, o señales que preparan a la humanidad para algo más? Las Escrituras dan tanto consuelo como precaución. Mateo 12:30 declara: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 14:6 añade: y vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. ¿Podrían estos avistamientos ser vistazos de ese momento profético, prefigurando el regreso de Cristo? Pero Jesús también advirtió sobre el engaño, sobre falsas señales destinadas a desviar incluso a los fieles. ¿Podrían estas apariciones ser parte de ese engaño, una luz falsificada diseñada para alejar los corazones del verdadero? Cualquiera que sea la explicación, los cielos sobre América ya no están en silencio. Ya sean mensajeros celestiales o ilusiones, las imágenes agitan algo profundo en el alma. Nos recuerdan que el velo entre el cielo y la tierra es más delgado de lo que creemos, y que pronto los cielos se apartarán, no con ilusiones, sino con el regreso inconfundible del Rey. En el corazón de América yace una belleza que esconde un terror, Yellowstone. Durante siglos, los turistas se han maravillado de sus pozos humeantes y géiseres imponentes. Pero en las últimas semanas, el parque se ha transformado en una escena de pavor. Las cámaras capturaron géiseres explotando más alto de lo que se había registrado, chorros de agua hirviendo elevándose en el aire humeante. Las llamas de incendios forestales lamían el horizonte, su brillo reflejándose en manantiales hirviendo. Manadas de bisontes arremetían por los valles como si huyeran de un enemigo invisible. Los temblores sacudían cabañas y estaciones de guardaparques. Las ventanas temblaban violentamente. Los platos tintineaban de los estantes, y desde las profundidades de la tierra surgió un sonido tan escalofriante que incluso los guardaparques experimentados guardaron silencio. Lo describieron como un rugido como de horno, un trueno bajo e incesante que ascendía desde debajo del suelo. Era como si la montaña misma estuviera respirando con ira. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que Yellowstone se encuentra sobre uno de los supervolcanes más grandes de la Tierra. Si despertara por completo, la erupción podría oscurecer los cielos en todo el mundo, enviando cenizas a la atmósfera, colapsando cosechas y sumiendo a las naciones en el caos. Si bien los expertos minimizan el riesgo inmediato, no pueden negar el potencial. Es un gigante dormido, admitió un vulcanólogo. Y los gigantes no se agitan sin razón.
Para muchos, estos eventos fueron descartados como naturales, cambios geotérmicos, incendios alimentados por sequía, presión liberada a través de géiseres. Pero otros ven un significado más profundo. Cuando el fuego irrumpe de la tierra y el humo se mezcla con las cenizas, recuerda las palabras de Hebreos 12 y 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 6 y 12 también predice, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna entera se volvió como sangre. ¿Podría el temblor de Yellowstone ser un presagio de esta escena apocalíptica? El contraste es claro. La ciencia ofrece explicaciones: presión, calor, tectónica. Sin embargo, la profecía las enmarca como advertencias. Cuando la Tierra se convulsiona, no es solo la geología en acción, es la creación gimiendo, señalando a la humanidad al Creador que reina sobre la tormenta, el fuego y el terremoto. Yellowstone no es simplemente un parque, es un escenario en el que el cielo y la tierra pueden declarar que el tiempo se agota. Para las familias que vieron manadas huir por llanuras abiertas, para los excursionistas que vieron agua hirviendo explotar hacia el cielo, para los guardabosques que escucharon la voz de la propia tierra rugiendo bajo sus pies, no hay negación de la inquietud. Algo vasto se agita bajo el suelo de América. Y mientras Yellowstone exhala su furia, nos queda una sombría pregunta: ¿es la naturaleza liberando presión? ¿O es el juicio surgiendo de las profundidades? Quédate con nosotros porque lo que suceda a continuación puede sacudirte aún más. Por toda la nación, los signos de colapso ya no están ocultos. Las familias que una vez fueron el pilar de la sociedad ahora se fracturan bajo el peso de la desconfianza y la desunión. Padres e hijos viven mundos aparte, sus valores ya no están alineados, sus voces se alzan no en armonía sino en conflicto. Los vecinos se vuelven recelosos unos de otros. Las comunidades que alguna vez prosperaron con la confianza ahora están vacías por la división. Al mismo tiempo, la moralidad se ha invertido. Lo que antes se condenaba como vergonzoso ahora se celebra como liberación. El entretenimiento glorifica la rebelión y el exceso, exhibiendo el pecado como virtud, mientras que la fidelidad y la humildad son ridiculizadas como debilidad. Las ideologías proclaman que la verdad es subjetiva, inclinándose al deseo en lugar de estar anclada en estándares eternos. Una generación vaga, convencida de que el significado puede ser autoinventado. Incluso cuando el vacío consume el corazón, la economía refleja esta inestabilidad. Las fortunas se elevan en un instante y colapsan casi tan rápido. Los mercados se disparan como torres y se desmoronan de la noche a la mañana. Las familias se encuentran atrapadas en la tormenta. La riqueza que parecía segura se evapora en una sola recesión. Los propios sistemas que antes se confiaban para la estabilidad ahora se balancean como andamios frágiles en el viento. En salas de juntas y salones gubernamentales, los líderes ofrecen garantías de paz y prosperidad. Sin embargo, sus promesas suenan huecas, ya que las divisiones se profundizan y la corrupción se propaga a través de las mismas estructuras destinadas a mantener unida a la sociedad. Las Escrituras hablaron hace mucho tiempo de tal momento. Apocalipsis 18 pinta el retrato con sombría claridad: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en prisión de todo espíritu inmundo, en jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Pues todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus deleites. Habla de un sistema y un imperio construidos sobre el orgullo, la riqueza y la indulgencia colapsando en una sola hora. Los paralelismos con el momento actual de Estados Unidos son escalofriantes. Una cultura intoxicada por sus propios logros, ciega a su corrupción, convencida de su permanencia, pero temblando al borde de un juicio repentino. Babilonia no fue destruida solo por enemigos externos, fue deshecha por la podredumbre interna, por la arrogancia que cegó a sus líderes, por la decadencia que adormeció a su gente, por la negativa a escuchar las advertencias del cielo. Así también, ahora la sombra de Babilonia se extiende por el paisaje estadounidense. La búsqueda del placer ha reemplazado la búsqueda de la rectitud. La persecución de la riqueza ha eclipsado el llamado a la humildad. Los líderes se exaltan a sí mismos, ofreciendo salvación en políticas y programas mientras ignoran al único que puede salvar. Esto no es simplemente historia repitiéndose, es profecía desarrollándose. El colapso de la moralidad, la inestabilidad de las naciones, la glorificación de la rebelión, la adoración de la riqueza,
todo forma el andamiaje sobre el cual se construye el juicio. La caída de Babilonia no es un cuento lejano, es un espejo que se levanta ante nuestro propio tiempo. Y mientras el humo de la ruina de Babilonia se elevaba al cielo, la advertencia permanece: una sociedad intoxicada de orgullo no puede permanecer para siempre. Desde el tembloroso suelo de Yellowstone hasta los violentos mares del Atlántico, desde los tornados que destrozan hogares hasta las bandadas de pájaros que giran en el caos, las señales convergen. Sumideros exhalan humo. Huellas gigantescas se descubren en el Gran Cañón, y formas radiantes aparecen en las nubes sobre nuestras ciudades. Al mismo tiempo, la sociedad refleja a Babilonia, fracturada, intoxicada de orgullo, ciega a su corrupción y tambaleándose al borde del colapso. Estos eventos dispersos por América no se encuentran de forma aislada. Forman un mosaico profético que hace eco de las palabras de Cristo y las visiones de Apocalipsis. Jesús advirtió en Mateo 24, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en varios lugares. Todas estas cosas son el principio de dolores. Así como las contracciones se vuelven más agudas y cercanas antes del parto, el temblor de la tierra y la agitación de las naciones apuntan a la llegada de algo mayor, el regreso del Rey. Sin embargo, las Escrituras ofrecen no solo advertencia sino esperanza. Lucas 9:28 da esta seguridad: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Para el creyente, estas señales no son un llamado a la desesperación, sino un llamado a la disposición. Nos recuerdan que la historia no está en espiral sin propósito, se mueve hacia el cumplimiento del plan de Dios, hacia un día en que Cristo regresará, no como un siervo sufriente, sino como un rey conquistador. La pregunta ya no es si el fin está cerca, la pregunta es si estamos preparados. ¿Nos aferramos a las seguridades fugaces de la riqueza, el entretenimiento y el poder humano? ¿O estamos anclando en la esperanza eterna de Cristo? Las tormentas despojan las ilusiones. Los terremotos sacuden los falsos cimientos. Los cielos proclaman verdades que preferiríamos ignorar. Son clarines que nos instan a despertar de la complacencia. Para aquellos que dudan, estos eventos pueden parecer coincidencias o ciclos naturales. Pero para aquellos que observan con ojos de fe, el patrón es innegable. La tierra misma testifica. Los cielos declaran. La profecía se desarrolla en tiempo real. La urgencia está sobre nosotros. Y así la llamada final es clara: arrepiéntete, ora y prepárate. Regresa al Dios que es tanto juez como salvador. Levanta tus ojos más allá del caos y pon tu esperanza en aquel que prometió nunca dejar ni abandonar a su pueblo. Las advertencias no se dan para aterrorizar, sino para hacer que los corazones vuelvan al Señor antes de que sea demasiado tarde. Cristo viene pronto. La hora es tarde, pero la redención está cerca. Si estas palabras te conmovieron, dale me gusta a este vídeo. Deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para no perderte futuros mensajes. Gracias por acompañarnos mientras vigilamos, oramos y nos preparamos juntos. Fue una señal. La violencia de la tormenta dejó más que hogares destrozados y autos maltrechos. Dejó preguntas en toda la nación. Los desastres han ido aumentando tanto en frecuencia como en escala. Tormentas que aparecen repentinamente, devastan regiones enteras y desaparecen tan rápido. La imprevisibilidad ha desconcertado incluso a los escépticos más endurecidos. ¿Podrían estos desastres ser parte de un patrón divino? Históricamente, Dios a menudo ha usado eventos naturales dramáticos para despertar a las naciones. Desde las plagas de Egipto hasta el terremoto que sacudió Jerusalén en la crucifixión, la creación misma ha sido un lienzo para sus advertencias. No toda tormenta es juicio, pero toda tormenta está bajo su mando. Y cuando el caos golpea con esta magnitud, los creyentes no pueden ignorar la posibilidad de un mensaje mayor. Para Amarillo, la tormenta finalmente pasó, dejando atrás vidrios rotos, tejados maltrechos y vecindarios inundados. Pero sus ecos permanecen en las reclamaciones de seguros, en familias sacudidas y en conversaciones sobre lo que podría significar. Como dijo un testigo, en los días que rodearon las tormentas, otro fenómeno espeluznante se apoderó de los cielos de Estados Unidos, un resplandor rojo sangre antes del violento clima.
Desde Texas hasta Oklahoma y por todo el medio oeste, los vecindarios se bañaron en una neblina carmesí que convirtió la calma nocturna en algo apocalíptico. Las farolas parpadeaban bajo nubes escarlatas, y una quietud antinatural flotaba sobre la tierra. Incluso los pájaros dejaron de cantar, recordó un testigo en Oklahoma. Minutos después, la tormenta golpeó con toda su fuerza. Los meteorólogos lo explicaron como la dispersión de la luz a través de densas partículas de humedad y polvo en ángulos solares bajos. Pero aquellos que lo vieron con sus propios ojos insistieron en que era diferente a cualquier atardecer que hubieran conocido. Para ellos, los cielos parecían sangrar. Joel 2:31 advierte, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. A lo largo de la historia, los cielos rojos han sido registrados como presagios antes de desastres o guerras. Los marineros solían decir, cielo rojo por la mañana, marineros tomen precaución. Estos cielos carmesí no causan daño directo, pero perforan el corazón, recordando a América que las tormentas tanto naturales como espirituales se acercan. A lo largo de las costas de América, ha surgido otra señal inquietante esta vez. No muerte, sino vida en apuros. Playas enteras se encontraron brillando con miles de peces vivos varados en aguas poco profundas o debatiéndose inútilmente en la arena. En la costa del Golfo, los residentes se despertaron con una costa plateada por el movimiento, peces jadeando mientras las olas se empujaban más hacia la tierra. Voluntarios se apresuraron a devolverlos al mar, desconcertados por la repentina invasión. Biólogos marinos sugirieron explicaciones, depredadores, cambios en la temperatura del agua o salinidad. Sin embargo, en muchos casos, no se encontró una causa clara. Para los creyentes, la vista recuerda a Oseas 4:3, por eso, el pez del mar perecerá, y las aves del cielo, y hasta las bestias del campo. Romanos 8:22 hace eco de la misma verdad, porque sabemos que toda la creación gime a una, como de dolores de parto. Los testigos describieron una calma inquietante antes del evento, como si el océano mismo contuviera la respiración. Luego, sin previo aviso, las escuelas se precipitaron hacia la costa. Los pájaros revolotearon pero se negaron a atacar. Los vídeos inundaron las redes sociales con leyendas que preguntaban, la historia registra varamientos masivos antes de terremotos y tormentas. Ya sean naturales o proféticos, estas escenas conmueven el alma. Las aguas de América parecen gemir con la propia creación, clamando que algo mayor está por venir. En varios estados de los residentes han informado de escalofriantes explosiones similares a trompetas que resonaban en el cielo. Desde Florida hasta Kansas, Washington hasta California, los sonidos rodaron durante minutos, tonos metálicos profundos que sacudían ventanas, hacían temblar pisos y dejaban a vecindarios enteros mirando hacia arriba con asombro y terror. Los pájaros se dispersaron, los perros ladraron salvajemente y el ganado se inquietó como si sintiera algo invisible. Los expertos lucharon por explicarlo. Ninguna actividad sísmica, ninguna maquinaria industrial, ninguna condición meteorológica coincidía con las grabaciones. Los vídeos subidos en línea revelaron el mismo sonido inquietante, bajo, prolongado, como si un cuerno invisible estuviera sonando sobre la tierra. Para muchos cristianos, el significado fue inmediato. 1 Tesalonicenses 4:16 declara, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Apocalipsis 8 también habla de trompetas que anuncian juicio. Los escépticos lo llaman coincidencia, los creyentes oyen una advertencia. Estos sonidos no se descartan fácilmente. Van más allá del oído, agitan el alma, recordando a América lo que Jesús dijo, cuando suenen las trompetas, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Mientras los cielos retumban con extraños sonidos y las tormentas azotan América, la creación misma parece clamar a través del comportamiento de los animales. Por el medio oeste y los estados del sur, los residentes han presenciado bandadas de pájaros girando en caóticas espirales, cayendo repentinamente al suelo como si fueran golpeados por una fuerza invisible. En un pueblo de Oklahoma, miles de estorninos cayeron del cielo a la vez, dejando las calles cubiertas de alas sin vida. Otros no murieron, sino que yacieron aturdidos, incapaces de volar durante horas, sus gritos resonando al unísono espeluznante. En la costa este, los pescadores informaron de bancos de peces que se movían erráticamente cerca de la superficie, saltando del agua como si huyeran de algo invisible.
Aún más inquietante, un número sin precedentes de ballenas se vararon a lo largo de las playas de sus enormes cuerpos yacían inmóviles en la arena sin signos de lesión. Los biólogos marinos admitieron que no tenían explicación. Se sugirieron cambios en los campos magnéticos, fluctuaciones de temperatura o toxinas, pero ninguno coincidía con el momento o la escala de lo que estaba sucediendo. Los agricultores también han contado extrañas perturbaciones. Caballos que se encabritan sin motivo. Ganado que pace inquieto, negándose a comer momentos antes de que temblores sacudieran el suelo. Perros que aúllan a cielos vacíos de tormentas. Es como si sintieran que algo viene, dijo un ranchero, con la voz temblando. Para los creyentes, el mensaje es claro. En los días de Noé, fueron los animales quienes sintieron el diluvio antes de que cayera la primera gota de lluvia. Las Escrituras nos dicen en Romanos 8 y 22, sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Oseas 4, 3 advierte que cuando venga el juicio, por eso el pez del mar perecerá, y las aves del cielo, y hasta las bestias del campo. Estos versículos se sienten menos como poesía antigua y más como titulares de hoy. Los científicos buscan explicaciones en los datos, pero los creyentes miran a la profecía. ¿Podrían estos patrones caóticos de animales ser más que instinto biológico? ¿Podrían ser advertencias tejidas en la propia creación? Si los cielos tocan la trompeta, los mares se convulsionan y las criaturas pierden su orden, ¿qué dice eso sobre el estado espiritual de la tierra que habitan? La historia muestra que cuando la creación rompe sus patrones, la humanidad debe prestar atención. Los pájaros no caen sin motivo. Las ballenas no se varan sin causa. Estos no son solo misterios ambientales, son alarmas espirituales. Mientras Estados Unidos se recupera de tormentas, inundaciones e incendios, sus animales pueden estar ya clamando con un mensaje que la nación se niega a escuchar. La tierra misma está inquieta, esperando el regreso de su verdadero rey. Mientras el este era azotado por inundaciones y tormentas, el oeste de los Estados Unidos se enfrentaba a un tipo de devastación completamente diferente, fuego y tierra temblorosa. En California, Oregón y Washington, los incendios forestales estallaron con una ferocidad que los residentes dijeron que nunca antes habían visto. Lo que comenzó como una delgada columna de humo en el horizonte se convirtió rápidamente en un infierno rugiente. Avivado por vientos calientes y secos, las llamas saltaban de cresta en cresta, corriendo más rápido de lo que los equipos podían contener. Laderas enteras se incendiaban en segundos, el cielo nocturno brillando naranja, como si la tierra misma ardiera desde adentro. Ceniza caía como nieve sobre pueblos a millas de distancia. Las calles que una vez bulliciosas con la vida diaria yacían desiertas, cubiertas por una neblina sofocante. Las familias huían en pánico, aferrando mascotas y fotos mientras las sirenas aullaban en la oscuridad. Se sintió como el fin del mundo, susurró un evacuado, mirando los restos esqueléticos de su vecindario. Los bomberos lucharon valientemente, arrojando líneas carmesíes de retardante desde aviones, pero los vientos cambiantes se burlaron de cada esfuerzo. En algunos lugares, los testigos describieron formas fantasmales moviéndose en el humo, destellos de luz que parecían cambiar contra el viento, desvaneciéndose tan rápido como aparecieron. Mientras el oeste ardía, la tierra bajo América temblaba. Temprano en la mañana, el norte de California fue despertado por un temblor lo suficientemente fuerte como para hacer tintinear los platos y agrietar el yeso. A los pocos días, temblores similares azotaron Nevada, Oklahoma e incluso Alaska. Algunos fueron fuertes, otros débiles, pero el patrón desafiaba la explicación. No eran réplicas ordinarias agrupadas alrededor de fallas, parecían dispersas, casi orquestadas, como si una mano invisible tocara la tierra en múltiples lugares a la vez. Aún más escalofriantes fueron los llamados terremotos fantasma. Los agricultores contaron que los animales entraban en pánico momentos antes de los temblores, el ganado pisoteando y los perros gimiendo hasta que la tierra se movía. En Alaska, los pescadores informaron que los muelles se balanceaban como si estuvieran atrapados por olas invisibles, aunque el mar estaba en calma. La ciencia apuntaba a cambios tectónicos, actividad volcánica o suelo inestable. Pero para muchos creyentes, el mensaje era inconfundible. Hebreos 12 y 29 declara, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mateo 24, 7 advierte, se levantará nación contra nación, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en varios lugares.
Fuego y terremotos juntos no son coincidencia, son el propio lenguaje del juicio. La historia registra que Dios a menudo sacudía la tierra para despertar a su pueblo, el temblor en el Sinaí cuando dio la ley, el terremoto que partió el velo del templo en la crucifixión de Cristo. Hoy, los cimientos de América se tambalean, no solo geológicamente sino moral y espiritualmente. El suelo es inestable porque la nación misma se ha alejado de su ancla. El fuego consume los bosques. Los terremotos desestabilizan las ciudades. Y la gente pregunta, estos desastres son recordatorios de cuán frágil es nuestro mundo y cuán urgentemente necesitamos regresar al Dios que lo sostiene todo. ¿Podría ser que las llamas y los temblores del oeste sean más que desastres? ¿Podrían ser advertencias de que el tiempo es corto? ¿Que la tierra misma está haciendo sonar una alarma antes de que llegue algo aún mayor? En medio del caos y el miedo, emerge una figura, que se hace llamar el restaurador. Camina por calles concurridas vestido con ropas sencillas, sus palabras suaves como la miel. Habla de paz, de unidad, de una fe más pura que todas las tradiciones. Su voz tiene autoridad, y muchos se inclinan, creyendo haber encontrado un mensajero del cielo. Con un simple gesto, calma una tormenta repentina. Con una oración, multiplica la comida para los hambrientos. Las multitudes se maravillan de sus señales. Sin embargo, bajo la belleza de sus milagros yace una verdad peligrosa, no llama a la lealtad a Dios, sino a sí mismo. Sígueme, dice, porque solo yo tengo la clave. Las Escrituras nos advirtieron de tal momento. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 habla del aquel inicuo, que se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Apocalipsis 13 describe a uno, que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Las palabras del restaurador hacen eco de estas profecías. Sus milagros deslumbran. Su mensaje calma, pero su verdadero objetivo es la autoexaltación. ¿Podría este ser el comienzo del gran engaño del que advirtió Jesús en Mateo 12 y 24? Cuando aún los escogidos podrían ser engañados. La advertencia es clara, las señales por sí solas no son prueba de verdad. Solo la palabra de Dios puede revelar lo que es genuino y lo que es falso. Sin embargo, incluso ante el engaño, la misericordia de Dios todavía habla. A lo largo de la historia, siempre ha dado advertencias antes de que cayera el juicio. En los días de Noé, el diluvio llegó solo después de décadas de predicación. En Nínive, la destrucción fue retenida cuando la gente se humilló en ayuno y oración. América se encuentra en ese mismo momento de decisión. El tiempo es corto. Acumular alimentos y construir refugios puede proteger el cuerpo por un tiempo, pero solo el arrepentimiento puede salvar el alma para la eternidad. Este es el llamado, regresa a Dios. Ora con urgencia. Apártate del pecado y la complacencia. Comparte el Evangelio con familiares, amigos y extraños porque a nadie se le promete otro amanecer. Lucas 9 y 28 nos insta, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Esa redención está más cerca que nunca. Que este sea el momento. No mañana.